The car's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. Disco Elysium es un videojuego de rol que nos pone en la piel de un detective alcohólico y amnésico que debe resolver un caso de asesinato en una ciudad ficticia que aún se recupera de una guerra civil. El juego se caracteriza por su sistema de diálogo basado en habilidades, su narrativa ramificada y sus múltiples opciones de rol. Pero más allá de ser un juego divertido y original, Disco Elysium es también una reflexión profunda sobre la política, la identidad y la moralidad. En este videoensayo vamos a explorar cómo el juego nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y valores a través de sus mecánicas, personajes y ambientación. Llamamos CRPG específicamente a los juegos de rol pensados para ordenadores. Esta diferencia puede ser arbitraria, pero si entendemos que Dragon Quest era una transposición del estilo temprano de CRPG a videoconsolas, una adaptación que omitía los principales obstáculos para hacerlo más accesible y ameno para un público nuevo y con ello dio lugar a lo que hoy conocemos como JRPG, se podría decir que CRPG tiene algunas distinciones importantes. La opinión popular es que los CRPG engloba todo lo que el nombre indica, juegos inspirados en tableros de rol y diseñados originalmente para ser jugados en un ordenador personal. El libro The CRPG Book, editado por Felipe Pepe y disponible en PDF de manera gratuita, enumera más de 300 juegos que van desde dungeon crawlers hasta roguelikes, pasando por aventuras gráficas, immersive scenes, You have a single fact to back that up. juegos de estrategia, first-person shooters o juegos tan particulares como Princess Maker 2. No parece haber una consistencia básica entre ellos más allá del énfasis en estadísticas y por lo general ambientaciones de corte fantástico. Y sin embargo, entendemos bien una diferencia con Action RPG o Tactical RPG. Mientras que los primeros ocultan sus sistemas y reglas al jugador para focalizarlo en coordinar respuestas inmediatas basadas en su propia habilidad, los segundos lo hacen para centrarse en un pausado baile de posicionamiento de unidades. En cambio, existen una parte de RPGs que han buscado ofrecer algo así como el pack completo: combate, estrategia, accesibilidad y, lo menos considerado, el uso de las estadísticas como parte de la narrativa. Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos de esa dependencia narrativa de nuestras estadísticas sea el uso de la inteligencia en Fallout. Si hemos decidido, durante la creación del personaje, reubicar nuestros puntos básicos de inteligencia en otras habilidades para sobrevivir al yermo, las conversaciones se vuelven algo distintas. Nuestras respuestas son apenas guturales, y las reacciones de los NPCs pasan por sentir lástima de nosotros u odiarnos hasta el punto del enfrentamiento sin posibilidad de argumentar. Jugar con un personaje sin inteligencia cambia la experiencia de juego.
Parece que, al centrar la filosofía de diseño sobre una mecánica, podemos hablar cómodamente de un género, o al menos un subgénero o un estilo. Igual que en otras ocasiones hemos mencionado cómo influye el punto de vista en nuestra manera de interactuar con el medio, conviene hablar de la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica no define un género en concreto. Juegos de acción o estrategia o conducción pueden incorporarla con naturalidad, pero sí sirve para enfatizar que estamos en una posición de control, sobre un diorama del que tenemos un particular rango de visión sobre el escenario que, más que dejarnos habitar al personaje, nos permite controlarlo, poniendo una distancia entre este y el jugador, como una ficha en un tablero. Esto es en parte por cuestiones técnicas a la hora de usar escenarios pre-renderizados, pero también porque supone una visión general del lugar de la escena que incita a interactuar con ello, similar a como hacen los juegos de aventuras gráficas con su vista de patio de butacas. Hay un elemento importante en hacer también esta experiencia algo menos solitario, donde los compañeros de batalla no son meros peones con una particular estética que lanzamos a morir, sino individuos con sus propios trasfondos y arcos argumentales. Los antecedentes son demasiados como para nombrarlos todos, pero puede decirse que el CRPG isométrico empezó con Baldur's Gate. Baldur's Gate era solo el segundo juego de BioWare tras un moderado éxito con el juego de mechas táctico Shattered Steel, aunque aquí la inspiración era la libertad de aproximarse con distintos métodos al mismo problema del que había hecho gala Wasteland, igual que había hecho el antecesor más próximo, Fallout. Pero mientras que el juego posapocalíptico lo dedicaba todo a un combate por turnos lejos de lo ideal, Baldur's Gate ejecutaba toda una serie de decisiones y estadísticas sin interrumpir la acción, a menos que el jugador pulsase la barra espaciadora y pausara para reorganizar su estrategia. Tanto Fallout como Baldur's Gate ponían mucha importancia en cómo nos definíamos en la historia. Qué tipo de personaje acabaríamos siendo iba determinado por las acciones y decisiones que tomábamos, y una sensación general de que los NPCs y nuestro entorno reaccionaba a nuestros cambios de actitud y nos juzgaba en base a sus propios sistemas morales. El sorprendente éxito de Baldur's Gate llevó a un mayor uso del motor que habían creado específicamente para este juego, Infinity Engine. En él se realizó una expansión para Baldur's Gate, una secuela, una expansión de la secuela, otra nueva serie llamada Icewind Dale, con su expansión y su secuela correspondiente, y lo que es más importante, Planescape Torment. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Somehow, you know what it is. A Caprice Canema motor carriage. En Planescape Torment nos despertábamos como un cadáver seco en una morgue operada por extraños sacerdotes y asistidos por zombies. Hay una calavera parlante. Pronto descubrimos que hemos muerto y, al mismo tiempo, somos inmortales, en una ciudad que flota entre mundos, el cruce de caminos de cada portal a cada multiverso. Hay aquí la familiaridad de otros juegos del Infinity Engine, pero intencionadamente alejado de los tópicos de espada y brujería. Inspirado por nada menos que Final Fantasy VII, uno puede imaginar la ciudad de Sigil como Midgard y nuestro protagonista como el mismo y confuso amnésico Cloud, no del todo seguro de ser él mismo o un fragmento de una criatura mayor, títere de su voluntad. Es todo muy meta, pero siempre dentro del subtexto. Hay algo muy gracioso en que nuestro primer guía y compañero no sea tan distinto a la calavera Murray de la saga Monkey Island, y a la inevitable sensación de reconocer las mecánicas de juego para sentirse completamente alienado por la ambientación. Con su protagonista amnésico, Planescape Torment permitía explorar más la psique de su personaje que, por ejemplo, su fortaleza física o su habilidad con la magia. Nuestra misión no es tanto derrotar a un gran villano y convertirnos en un héroe, como descubrir quiénes somos en realidad. Y cuando lo hagamos poco a poco, lidiar con las consecuencias de nuestros actos en vida. Es un punto de partida más brillante de lo que parece,
no solo recibimos una inmediata reacción a nuestras acciones durante el tiempo de juego, sino que estas acciones informan el tipo de persona que hemos sido, y por tanto también modifican nuestro trasfondo, como si no pudiéramos huir de nuestro pasado, un pasado que acabamos de crear en nuestro presente. El juego fue desarrollado esta vez por Black Isle Studios, recién salidos de Fallout 2, y su filosofía implicaba la idea de que el juego no solo podía ser completado de distintas maneras, sino que cada manera tenía que ser interesante de por sí. Puedes completar Planescape Torment solo hablando con los personajes y recogiendo y entregando objetos, o puedes lanzarte al combate y matar a todo lo que se te ponga por delante. No hay preferencia por un método u otro, pero las 800.000 palabras de texto que componen el juego hablan de la titánica tarea de hacer una obra tan enfocada en su aspecto más narrativo. No importa que nuestro inmortal protagonista sea un hombre en busca de redención o un completo imbécil que destruye todo a su paso, la historia, por encima de todo, es fascinante. En 2002, BioWare jubilaría el Infinity Engine por un flamante nuevo motor 3D, el Aurora Engine, aunque originalmente sirvió para la ambiciosa saga Neverwinter Nights con la idea de crear un futuro donde estos juegos tuvieran un complejo sistema de mods y multiplayer que les diera una nueva vida. Pronto el motor empezó a evolucionar en una dirección similar y coherente, pero muy distinta a lo que había dado Infinity. El primer The Witcher sería un notable juego hecho con Aurora Engine, igual que después surgirían motores más avanzados que nos darían Knights of the Old Republic o Jade Empire. El punto culminante sería Dragon's Age Origins, adaptado tanto para PC como para consolas, donde vio un renovado éxito. Así, el CRPG acabó siendo otro juego para consolas, afianzado por el éxito de Mass Effect, pero con ello perdiendo parte de la profundidad narrativa para enfocarse en las relaciones directas, generalmente románticas, con nuestros compañeros, y más elementos de acción y gestión. No hay ninguna duda de que, para cuando Disco Elysium empezó su desarrollo, los CRPG estaban experimentando un renacimiento nostálgico, con obras como Shadowrun Returns, Divinity Original Sin, Wasteland 2 o Lords of Shulima, afianzado en los posteriores éxitos de Pillars of Eternity, Tyranny y, más relevante al tipo de juego que buscaban, Torment Tides of Numenera. Este último buscaba recrear la misma sensación de despertarse de un sueño y tratar de recordar quiénes somos, que había convertido a Planescape Torment en un juego de culto entre diseñadores narrativos. Aunque su juego loable, también resultaba algo más impenetrable y obtuso de lo común. Café para muy cafeteros. Así que le tocaba a un pequeño grupo de desarrolladores estonios sin experiencia hacer el CRPG que definiría la época actual. Y esta es la historia de cómo nació Disco Elysium. A los 21 años, Robert Kurbitz, compositor y cantante del grupo de rock progresivo estonio Ultra Melanuhul, tuvo una idea. El grupo tenía problemas para encontrar a alguien que les editara su disco y sus finanzas no iban demasiado bien. Borrachos, mientras escuchaban al DJ holandés Tiesto, el grupo, entre los que se encontraba Argo Tulik y Martin Liuga, llegó a varias ideas para un mundo de ficción que reflejaba perfectamente su estado de ánimo en ese momento. Un tiempo y un lugar donde toda vía de escape parecía agotada, rodeados de las ruinas de la vieja Unión Soviética mientras carecían de ninguna forma de progresar en este mundo nuevo. La chispa que creaba ese nuevo mundo de ficción, un perfecto contenedor para la clase de historias que querían contar y emociones que transmitir, invocó la idea de crear un sistema de rol. Para ello tomaron como referencia una copia pirata finlandesa basada en la Tierra Media. Incluyeron en el grupo artistas como Alexander Rostov. Kurbitz conocería en este periodo al polémico escritor Kaur Kender. Sulle pandud on lootus, kuid sul valutab skrootum. Sulle pandud on lootus, kuid sul valutab skrootum. Kender había saltado a la fama con su novela corta de 2014 Sin Título 12, que narraba el descenso a la locura de un miembro anónimo de la élite estonia al caer preso de una espiral de fantasías sexuales que iba incrementando sus deseos. El anónimo protagonista iba creando toda clase de perversas situaciones de violencia sexual que iban incrementando de nivel, siempre capaz de eludir las responsabilidades gracias a su patrimonio. Kender fue puesto a juicio, acusado de creación de infantil,
lo que propagó el caso por los medios causando un debate nacional sobre los límites de la ficción. Aunque finalmente Kender fue exculpado de los cargos, se había convertido en un símbolo de un tipo de artista radical y peligroso. En ese contexto, cuando Kender conoce a Kurbitz, este le anima a escribir una novela que usara esa misma ambientación que llevaba años fermentando en partidas de rol amateur. Sagrado y Terrible Aire se publicaría en 2013, vendiendo tan solo 1000 ejemplares. La novela es interesante. En su traducción al inglés resulta una pieza muy evocativa, de un rico vocabulario que sin embargo depende de un importante nivel de conocimiento del particular mundo en el que se ubica, además de la dificultad añadida de incorporar narradores no fiables o secuencias alucinatorias que no ayudan a esclarecer una trama un tanto débil. Es la historia de 3 amigos que, 20 años después de la desaparición de 4 chicas de su colegio, encuentran una pista que les puede ayudar a aclarar el misterio. Haciendo uso de una máquina para leer pensamientos y esquivando la burocracia en las instituciones policiales, solo para, poco a poco, encontrar un montón de información contradictoria que revela una verdad mucho más siniestra. Tal vez su obsesión con las chicas desaparecidas esté causando el fin del mundo. No voy a entrar en más detalles, pero me resulta una lectura curiosa. Si bien no alcanza las mismas cuotas, uno puede ver aquí paralelismos con Thomas Pynchon o David Foster Wallace en la combinación de elementos fantasiosos, nombres imposibles y retorcidas construcciones verbales que se centran más en la sonoridad y la textura que en la historia que relata. Y sin embargo, la historia remite más a las novelas de Jeffrey Eugenides, Las Vírgenes Suicidas, o mejor dicho, como si el Picnic en Hanging Rock de John Lindsay y el Picnic extraterrestre de los hermanos Strugatsky fueran, en efecto, el mismo picnic. En la novela, la desaparición de un grupo de 4 hermanas causa un enorme impacto en los jóvenes que las amaban en secreto, creando una espiral de decadencia que, ya adultos, les lleva a contemplar el mundo como un embrujo, tan fascinante como peligroso, una trampa nihilista en vestido corto de verano. Un misterio cuya única solución posible es que la realidad y la memoria, ambas en continua fluctuación, les están jugando una gran broma cósmica. Aunque el fracaso de la novela fue un duro golpe, Kurbitz se las apañó para dejar atrás su creciente alcoholismo y ayudó a su mentor Kender a hacer lo mismo. Sobrio, Kender propuso ahora a Kurbitz que volvieran a intentar trasladar el mundo que habían creado junto a su grupo en un formato más adecuado, el videojuego, concretamente los juegos de rol isométricos del Infinity Engine. Kurbitz empezó a trabajar en una propuesta que mezclaría los shows de detectives de los años 70 con Planescape Torment. Bajo el título provisional Sin tregua con las furias, Kurbitz y su equipo fundaron Saum, un colectivo artístico desde el que gestionar y promocionar el trabajo colectivo de un grupo de anarquistas a través del mismo blog, entre cuyos miembros se encontraba una jovencísima Helen Himper, futura coescritora del juego. La propuesta despertó interés en algunos inversores, en especial el empresario estonio Margus Linnemey, un multimillonario metido en todo tipo de negocios, desde farmacéuticas a cerveza, pasando por periódicos, metalurgia y acciones tan sorprendentes como prohibir la compra de palomitas en los cines del país. Kender vendió su participación del 17% a un nuevo inversor, Ilmar Kompus. Kompus había sido socio de Tony Havel, otro empresario condenado por fraude de inversiones que, a la incorporación de Kompus, pasó a figurar como productor ejecutivo del juego. El acuerdo de inversión significaba que, si bien estos accionistas iban a financiar el desarrollo, una vez que la obra fuera completada y lanzada, y en el caso de que fuera económicamente rentable, las acciones de la compañía se distribuirían entre los empleados. Esto implicaba que Kurbitz, Rostov y Kender recuperarían poder sobre esta propiedad intelectual. Durante el desarrollo, trabajando con la banda de música Sea Power, Kurbitz consideró trasladar el equipo de Sound desde Estonia a Londres, con otros colaboradores internacionales trabajando en remoto. Desde ahí se crearía una subsidiaria con mayor capacidad de operación global que desde Estonia. Con un equipo de 30 personas y un entramado de compañías que empezaba a ser confuso, el desarrollo tuvo lugar entre 2016 y 2019 usando el motor de Unity, con algunos tropiezos en el camino dado la inexperiencia del equipo. Volveremos más tarde en este mismo vídeo sobre algunos de los hechos del desarrollo y el posterior lanzamiento, pero conviene pasar a hablar del juego en sí mismo antes de perdernos en todo el drama laboral. Por el momento quedémonos en que las condiciones llevaron a un largo periodo de crunch, con muchas tensiones internas que, en un principio, pusieron en cuestión la gestión de Robert Kurbitz y acabaría sirviendo de distracción para que Kompus se hiciera con los derechos del juego, y la posterior vida del mismo. And the winner is Disco Elysium.
Cuando al fin el juego fue lanzado al mercado, se convirtió en uno de los grandes éxitos del año, si no de la década. Un simple vistazo a la obra habla por sí mismo de qué cautivó a tantos jugadores. Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all. Disco Elysium transcurre en una ciudad llamada Revachol, que fue escenario de una revolución comunista, aplastada por una coalición internacional de potencias neoliberales. La ciudad está dividida entre diferentes facciones y grupos sociales que luchan por el poder, la justicia o la supervivencia. Tomamos los controles de un hombre que se despierta tras la peor borrachera de su vida, dolorido, magullado, lo suficientemente arrepentido como para haber olvidado su oficio, su misión, su propósito, su nombre o incluso su rostro. La vergüenza lo impregna todo. Para cuando consigamos reponernos y abandonar nuestra habitación, pronto nos daremos cuenta de en qué situación nos encontramos. Somos un detective encargado de investigar el linchamiento público de un hombre en la zona portuaria. Unos tambaleantes pasos más y conoceremos a nuestro nuevo compañero, asignado tras nuestra ebria desaparición, el estirado pero descreído King Kitsuragi. Lo que sigue es menos una investigación policial y más una forma de recoger las piezas de la persona que fuimos. Como si se tratara de, a propósito de Harry, nuestra amnesia temporal nos permite tomar distancia sobre la vida que llevábamos hasta ahora y poder ver hasta qué punto podemos corregirla o seguir pagando por nuestros pecados. El asesinato es menos interesante que el mundo que revela a su alrededor. Un mundo lleno de intereses cruzados, peleándose por las migajas de tierra quemada, conquistada y dominada por élites económicas que ni tan siquiera son conscientes de lo que sucede en los márgenes. La mecánica principal, como es obvio en un RPG, depende de las tiradas de dados a la hora de tomar decisiones que requieren que cumplamos un baremo en nuestras habilidades especiales. Quien haya jugado a rol en persona sabe que uno de los grandes placeres es el acto en sí de lanzar los dados. El mejor de los planes se puede ir al garete en segundos. I will hiss in a posh accent, with a mixture of confusion and fury. I will say, "What the hell are you doing, Ruckersford? We're on a secret mission for Lady January Farfell and you're about to blow our cover. Or perhaps you want this whole community to know that the Jade Homunculus has been stolen and that the possible thief has slipped by right under your nose because you were busy canoodling in a tavern." Nice. I mean, obviously I'm going to need a deception check, but you can have a flat deception check here. Okay. Because that was pretty darn good. Oh, come on. En los comienzos del medio, la transposición del modelo de rol de tablero a los videojuegos parecía brindar la oportunidad de prescindir de los dados. Los cálculos eran hechos por la propia máquina que, en su lugar, nos devolvía estadísticas. Incluso esos CRPG del Infinity Engine permiten una especie de teletipo de las tiradas que vamos realizando, que se convierte en un ruido de fondo ante un sistema de combate en tiempo real, pero con modo pausa, que precisamente busca eludir el aspecto más mecánico de los juegos de rol en favor de la inmersión. Sin los dados, la tendencia a los valores estadísticos de nuestras partidas tiende a ofrecernos recompensas en modo de números cada vez más grandes, lo que acaba derivando en los peores vicios del género, con excesivo loot, estrategias de maximización de daño por segundo y otras maneras de convertir un juego en una lucha por romper los sistemas de la máquina y sacar el máximo de ventaja. Convendría replantearse si la condición no sería la opuesta. La ruptura de la narrativa que supone establecer una tirada de dados aumenta la tensión al depender nuestro progreso del propio azar. Es una manera de hacer patente al jugador su falta de agencia. Un recurso enfático.
Uno de mis ejemplos favoritos es el uso de tiradas de monedas en el implacable Fear and Hunger, donde cualquier error se convierte en catastrófico. Pero quien mejor ha implementado las ideas aquí expuestas en Disco Elysium, con un toque de Dicey Dungeons, ha sido Citizen Sleeper al dar un paso más en esa dirección. Sí, las tiradas de dados escapan de tu control, pero también pueden convertirse en un recurso que administrar en una elegante decisión de diseño narrativo. Y lo mejor es que esas tiradas permiten fallar. No ser capaz de resolver una situación por una mala tirada no significa que esa situación ha sido vetada para nosotros, sino que hemos abierto otras maneras de enfocarla. A veces simplemente añadiendo un diálogo diferente al final de un error, deja de parecernos un problema y empieza a parecerse más el discurrir de una narrativa y sus obstáculos. Y eso es un gran triunfo porque demasiados juegos de rol se formulan como una única manera de jugar, pero no hay nada más agradecido que un Dungeon Master que sabe improvisar y adaptarse, y contempla otras posibilidades de expresión. Desde el inicio de nuestra aventura, la compañía de Kim se vuelve indispensable. Si tan solo manejáramos al detective nos encontraríamos libres de ningún tipo de presión o apremio para resolver el caso. Nuestra actitud como jugadores tiende a ser experimental. Buscamos ver cómo podemos encontrar los límites de nuestra área de juego, para aceptar cuanto antes que pertenece al rango de lo posible, y desde ahí continuar. Si el juego nos permitiera ser un constante fracaso sin consecuencias, estaría presentando una idea completamente opuesta a sus intenciones. Kim es nuestro compañero, pero también es nuestra niñera. Está ahí no solo para obtener resultados, sino para fiscalizar nuestros actos, hasta el punto de que el juego concluye en un epílogo donde se cuestionan gran parte de las decisiones tomadas en la aventura. Esto lo convierte en una figura de autoridad, sí, pero en una bastante flexible. Kim quiere hacer bien su trabajo, pero ser un policía a pie de calle significa que ha lidiado con suficientes injusticias como para hacer mella en su ideología centrista. Si este compañero resacoso puede obtener resultados, e incluso ser una influencia positiva, nos iremos ganando algo de su respeto, y, para cuando queramos darnos cuenta, su complicidad, y un fandom obsesionado con que se besen de una vez. Complacer a Kim se convierte en un objetivo orgánico del jugador, que quiere mantener contento a este Dr. Watson, a este impertérrito oficial Spock, sin que el juego lo pida explícitamente. Simplemente, señalando un gesto de desaprobación o de conformidad en el texto, el jugador se ve sometido a la idea de que todo lo que haga tendrá una reacción en Kim. Como muestran conversaciones como las que tenemos con Ebrard Clare y Joyce Messier, nos encontraremos con requisitos de tirada mucho más exigentes de lo que en un principio podíamos alcanzar, o con opciones de diálogo que solo existen para indicar la falta de respuestas de nuestro protagonista. Estos eventos están diseñados para que fracasemos, pero en compañía de Kim también supone decepcionarlo. De esta manera, incluso el más servicial de los jugadores encontrará cierta fricción con Kim a lo largo del juego. Pero aunque estos elementos estén preprogramados, nunca se siente como si nos estuvieran privando de libertad. Mientras desarrollaba el guión para este vídeo me encontraba jugando a Baldur's Gate 3. Al comienzo de la partida se nos ofrece la oportunidad de aprovechar el estado inconsciente de una compañera, Shadowheart, para robarle un misterioso artilugio o despertarla. Elegí lo primero con la sospecha de que eso no era lo que el juego deseaba que hiciera. Inmediatamente nuestra compañera despierta y evita que hayamos obtenido nueva información. No importa que elijamos despertarla con normalidad o aprovechar el momento para andar en sus pertenencias, el resultado es prácticamente el mismo, con la salvedad de que ella se mostrará más desconfiada. Shadowheart no funciona como Kim en este momento porque no cumple ningún parámetro por el que ofenderla nos suponga un problema. Acabamos de conocerla, le hemos salvado literalmente la vida, y nuestras primeras conversaciones con ella son distantes e incómodas, como si quisiera ocultar quién es. Aunque el misterio es un buen gancho para interesarme en el argumento, no conozco aún a este personaje y si la idea es que mis malas acciones solo afectan a si el personaje está abierto o no a un romance conmigo, entonces el daño de mis acciones solo tiene peso en función de ese particular interés de conquista por mi parte. Más adelante encontramos a un Manflyer, la especie que nos ha secuestrado e implantado un parásito para convertirnos en uno de los suyos. Se encuentra muy mal herido y parece que el juego va a darnos la opción de ser misericordioso. Como personalmente creo que la idea ya antigua de Dungeons & Dragons, de que hay especies inherentemente malvadas, es completamente estúpida, y poco a poco ha pasado a ser cosa del pasado, creía que ofrecerían al menos una posibilidad de compasión. Resulta que cualquier empatía que sintamos por él se revela como un truco para controlar nuestra mente y esclavizarnos. Tenemos que resistir este ataque con un par de tiradas de dados. La primera vez lo hice y habiendo visto sus intenciones decidí acabar con él rápido en lugar de dejarlo a una muerte lenta y dolorosa.
Por motivos que no vienen al caso, morí muy pronto y sin haber guardado progreso hasta justo antes del encuentro del Manflyer. Esta vez mi tirada de dados resultó en un completo fracaso. ¿Consecuencias? Ninguna. Inmediatamente mi personaje pasó a rematar al Manflyer con la misma animación. Si hay una consecuencia a hacerlo de un modo u otro, el juego jamás me lo indica. No significa esto que Baldur's Gate 3 me parezca un mal juego en absoluto. Es exactamente lo que el título anuncia, una secuela muy tardía a unos juegos cuyo enfoque estaba en ofrecer la experiencia de Dungeons & Dragons definitiva, entendida esta con cierta libertad dentro de sus sistemas, pero siempre algo complaciente con el jugador, a través de un punto de vista sobre el género que, para la llegada de Planescape Torment, ya parecía cosa del pasado. Baldur's Gate 3 ofrece una enorme cantidad de gran material, y la mejor experiencia de juego con las reglas de Dungeons & Dragons de quinta edición, pero la cuestión en sí es que deberíamos demandar sistemas más humildes, pero más afinados e intransferibles. Mientras tanto, los malos resultados en Disco Elysium no son penalizaciones, ni castigos, ni mucho menos son intrascendentes, son otras posibilidades narrativas a explorar que implican encontrarse con obstáculos nuevos. No necesitas acertar siempre, solo necesitas que las consecuencias sean lo suficientemente interesantes para ponerte otra vez en pie y seguir luchando con lo aprendido. Kurbitz llama a esto microreactividad, pequeñas decisiones cuyas consecuencias, sin necesidad de ser espectaculares o complejas, se reflejan a lo largo de toda la obra. El seudónimo que has elegido al comienzo tiene su propio desarrollo. La ropa que llevas puesta producirá reacciones en los personajes que investigas. A diferencia de otros CRPGs que habitualmente colocaban el texto en la parte inferior de la pantalla, Disco Elysium se aproxima más a Shadowrun Returns al situarlo a la derecha, emulando también la manera en la que los sistemas operativos suelen tener el reloj o las notificaciones en ese punto para llamar nuestra atención cuando saltan sin distraernos de la actividad principal. Tampoco debería ser sorpresa que el diseño de desplazamiento del texto, si bien admite una estética a columna periodística o microfilm, está intencionadamente inspirado en Twitter y su sistema de refresco, buscando hacer menos engorrosa la larga lectura al funcionar mediante breves párrafos, cada uno de ellos funcional en cuanto a transmitir una idea o una sensación o una broma, como si se trataran de tweets individuales. Twitter is a massively multiplayer online game in which you choose an interesting avatar and then roleplay a persona loosely based on your own, attempting to accrue followers by repeatedly pressing lettered buttons to form interesting sentences. What the fuck is this world? What have they done to us? What did they do to us? Y nuestra línea de tiempo está llena de múltiples voces quejándose de todo, diciéndonos que tenemos que hacer con nuestra vida, acosándonos y maltratándonos. Somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos operan como habilidades, pero también como compañeros. Sus voces interrumpen la acción para dirigir al jugador hacia una interpretación u otra de los hechos. Son una extensión interiorizada de Kim. Igual que necesitábamos la validación externa de nuestro trabajo y nuestra misión, agradando a nuestro compañero, también necesitamos aprender a querernos a nosotros mismos. No podemos aceptar el amor de los demás hasta que no admitamos que merecemos ese amor. Estas habilidades pueden incrementarse, pero al contrario que en otros RPGs, eso no da muchas posibilidades de maximizar sus efectos. Por el contrario, el juego establece una convención de diseño mucho más eficiente que, digamos, hacer que el progreso sea irrisorio, como suelen hacer los Soulsborne. Cada una de nuestras voces interiores, si alcanza el máximo nivel, se convertirá también en una suerte de penalización. Por ejemplo, Inland Empire, no confundir con la película de David Lynch, nos facilita tener una imaginación despierta que puede ayudarnos a comprender mejor ciertas situaciones, pero si alcanza su máximo grado pronto nos encontraremos hablando con objetos. De por sí, el sistema de habilidades es particularmente único, pero sigue siendo una actualización sobre sistemas que, a estas alturas, forman parte de la esencia misma del género. No es así con el gabinete de los pensamientos. Los pensamientos surgen de manera espontánea durante las conversaciones y pueden ser investigados por el jugador. A medida que pasa el tiempo, esos pensamientos maduran y poco a poco van dando lugar a una ideología que o bien abre nuevos diálogos o toman por completo el control de la narrativa. Por supuesto, está el misterio a investigar. Aunque hay un inequívoco culpable en apretar el gatillo, el juego deja caer que ha sido una suma de circunstancias y casualidades, una metáfora fenomenológica sobre la imposibilidad de conocer la verdad. No es la primera historia de misterio que pretende establecer esa conclusión de un mundo caótico donde el verdadero peligro es nuestro instinto de ver patrones en fenómenos aislados, pero el juego constantemente cuestiona a nuestro narrador, nuestras experiencias como alucinatorias.
La resolución del misterio es menos troncal a esta historia que la sinestesia de los hechos. Incluso si todo hubiera ocurrido en la cabeza del detective, en conversaciones con esas caóticas voces, no importaría, porque las emociones a las que se le somete son totalmente reales. El juego progresa independientemente de nuestros éxitos o fracasos. Ese estado liviano en la resolución del asesinato tiene una respuesta más directa en el juego Paradise Killer. Paradise Killer. Allí podemos acusar a cualquiera de los sospechosos desde el comienzo de la aventura, con independencia de que sean culpables o no. La protagonista no sufre ninguna consecuencia por equivocarse, pero el jugador, que goza repentinamente de esa libertad de juicio, no estaría satisfecho si no desvelase el misterio real por sí mismo. El juego nos indica que no es necesario que completemos el objetivo de manera ideal, pero nosotros no nos quedaríamos satisfechos así. Nosotros queremos formar parte de un relato satisfactorio. ¿Qué tipo de detective eres?, anunciaba la promoción del juego en su lanzamiento. Pero es menos una cuestión sobre nuestra metodología, sobre si somos exhaustivos o perspicaces, o una fuerza bruta de la naturaleza, y más sobre nuestros valores, nuestra expresividad y qué lugar queremos ocupar en este relato. En otras palabras, Disco Elysium es el juego que mejor ha abrazado la función principal de los juegos de rol, asumir un rol como propio. Debido a las limitaciones técnicas de los primeros juegos de rol en ordenador, el papel del rol queda mucho más relegado que el de la supervivencia y el combate. Recrear fielmente una conversación es mucho más complejo que simplemente añadir más puntos de daño por enemigo. Eso es también una consecuencia de que los primeros juegos de rol de tablero heredaron de sus antecesores, los juegos de guerra con miniaturas, que a su vez heredaron la estrategia de combate por turnos, con piezas especializadas e identificadas por su cargo, el ajedrez. Hikaru Nakamura in the very last round, usually we would be going crazy for this pairing, but knowing that all this craziness is happening with the qualification, it's kind of what? Aunque una parte considerable del público de juegos de rol específicamente interesada en el combate, las reglas y las tablas de estadísticas, la mayoría de la gente entra en el medio como una suerte de grupo de improvisación teatral. You ever had sex before? What is that? I get your meaning. Guys, give us 10 minutes. I'll do it for the team. El construir tu propio personaje es parte del encanto. Pero si nuestro camino está prefijado por un Dungeon Master o un grupo de desarrolladores que ya han planteado ante nosotros la ruta ideal de campaña, que han expuesto la historia concreta que quieren contar, ¿qué espacio queda para la autoexploración? En una partida de tablero, el Dungeon Master simplemente puede improvisar y dejar cierta libertad a los jugadores para construir narrativas oblicuas que, de ninguna otra manera, podrían haberse planteado. Pero los videojuegos no tienen esa posibilidad, por más que la narrativa emergente sea un término que hemos usado con más frecuencia en los últimos años. Inventarnos nuestra propia historia a partir de lo que interpretamos de una mecánica en un juego no es lo mismo que mantener una verdadera conversación donde nosotros reaccionamos y recibimos otra reacción a cambio por parte de otro ser humano en tiempo real. Disco Elysium esquiva este problema al ofrecernos la idea de un pequeño barrio portuario de la ciudad, ni siquiera la ciudad entera. Nada de grandes viajes a regiones remotas. Desde el primer día puedes hablar con un gran número de personajes, conocerlos, descubrir sus problemas, ayudarlos o fastidiarlos, o emborracharte, o cantar karaoke. None of this matters. O acariciar un buzón de correos. Disco Elysium te pide que hagas tu trabajo como el detective, pero al mismo tiempo confía en que, como el protagonista, estamos bastante perdidos y no sabemos qué hacer, así que nuestro instinto es experimentar. Porque la verdadera naturaleza del videojuego es de la libertad guiada. No quiero decir que no haya videojuegos que no se adhieran a este principio, pero como en toda conversación, por mucho que ansiemos expresar nuestros pensamientos y sentimientos a otros, también deseamos el pequeño furor de ser sorprendidos por nuestro interlocutor, por encontrar los pequeños matices, la voz propia, que hace a una persona sentirse como alguien especial, alguien con quien interactuar se convierte en un placer.
De igual modo, estas historias predefinidas siempre han tratado de poner un enorme enfoque en el combate. Es el motivo por el que las diferentes ediciones de Dungeons & Dragons tienen sus particularidades con respecto a combate y recompensas. Pelear y luchar puede ser evadido en los casos más sintomáticos, pero incluso cuando lo ignoramos, todo gira en torno a su presencia. Un juego de detectives es la opción más sensata, en general porque el trabajo de los detectives empieza cuando la violencia ya ha terminado y tienen que lidiar con las consecuencias de la misma. El trabajo del detective no solo pasa por evitar la violencia, sino por atenuar las situaciones hostiles y traer a la luz aquello que causa el miedo entre sus conciudadanos. De hecho, en el único instante en el juego donde podemos saborear la violencia de cerca es presentado como un completo desastre. La situación depende mucho de si has conseguido o no recuperar la pistola, pero independientemente del resultado, el juego continúa y la sensación de que haber llegado a la única situación real del combate del juego es un fracaso. Era algo que intentábamos evitar, pero ahora que el juego lo hace ineludible, entendemos mejor por qué. En un combate ofrecemos una percepción utilitarista de los hechos, con la meta concreta de sobrevivir o incluso ganar. Ahí no hay mucho más lugar para la expresión. Nuestras manos están siendo forzadas. Disparamos el gatillo porque el juego así nos lo pide. Las decisiones que no tomamos, que no podemos tomar, son parte de la expresividad narrativa del juego. Disco Elysium pone una enorme importancia a arrastrar las consecuencias de nuestras decisiones más minúsculas. Desde el seudónimo que elegimos para nosotros cuando aún no somos capaces de recordar nuestro propio nombre, hasta la ropa que llevamos. La mayoría de los RPGs cargan sobre nuestro equipamiento la responsabilidad de potenciar nuestras características, y cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en uno de ellos ha alcanzado un punto donde conserva una prenda por su condición estética, más que por las modificaciones. Aquí no hay discriminación posible. Sí, muchas prendas tienen esa función de potenciación, pero es una potenciación tan mínima e incidental que podemos conservarlos en nuestro inventario y solo ponérnoslos para una situación concreta. Para compensar, el juego hace que la estética que decidamos también forme parte del juego incluso si ignoramos nuestros potenciadores, mediante el diálogo y cómo los demás nos ven y, en consecuencia, cómo nos vemos a nosotros mismos. Es como si, inevitablemente, jugar a un rol más puro significara lidiar con nuestra propia identidad. Somos lo que pretendemos ser, así que debemos tener mucho cuidado con lo que pretendemos ser. En los relatos de Arthur Conan Doyle, el Dr. Watson es nuestro narrador de las andanzas de Sherlock Holmes. El motivo es que Watson es un médico capaz y veterano de guerra. Es más próximo al lector a pesar de sus excelentes talentos. Holmes, excéntrico cocainómano, tiene siempre un riguroso método de investigación, pero parte del atractivo de la historia es que este se nos mantenga oculto hasta que, finalmente, Holmes pone al tanto a Watson de sus deducciones. Pese a que la cuestión principal del relato suele ser resolver el caso presente, la fascinación del lector radica en la figura del detective y sus devaneos. ¿Tienen algún propósito que nos acercará a la verdad? ¿O son mero ruido de nuestro desconocimiento del personaje? Porque Watson puede ser el mejor amigo de Holmes, pero no puede llegar a conocerlo por completo, solo la forma en la que se presenta ante la sociedad. King Kitsuragi no actúa tanto de Dr. Watson, siendo el apoyo o el contraste de las deducciones. Tampoco es nuestro punto de vista. Es, de hecho, una persona bastante clara y sensata, un observador ajeno. No es extraño que su ideología política se sitúe en un cómodo centrismo, más por pereza y por falta de confianza que por verdadera creencia. Kim es el ejemplo de normalidad frente a nuestras excentricidades. La normalidad no como un concepto aspiracional, sino como una no identidad, en la que su seriedad contrasta con nuestro desastroso comportamiento. El temor a decepcionarlo acaba influyéndonos, pero también hay otro elemento a lo largo de nuestra aventura juntos: descubrir algo de Kim, ver que sonríe, que se apasiona por las cosas, que baila y que acepta mandar por un momento al cuerno todas las normas de policía. Complicidad y amistad, sí, pero también la posibilidad de conocer a la persona bajo la máscara impasible de su identidad. En Disco Elysium podemos tener distintas identidades en cada partida, pero los hechos son siempre los mismos. Es una elegante manera de revertir las ideas de muchos juegos de rol, donde nuestra identidad como salvador del mundo busca siempre maximizar las consecuencias. Aquí poco podemos hacer para cambiar la situación. No hay forma de salvar este mundo del apocalipsis. A cambio, podemos elegir qué grafiti hacemos en una pared. Somos presos de las circunstancias, pero
Dentro de ellas, elegimos cómo comportarnos y el tipo de persona que queremos ser. En los últimos años, los debates sobre la identidad como política se han multiplicado, casi siempre de manera interesada. Mientras que algunas identidades son negadas, otras se crean en contraposición a esas mismas identidades en grupos que tienen como afinidad, paradójicamente, oponerse a una otredad que perciben como una amenaza. Esto es intrínseco a cierto pensamiento tribal, y ha sido alimentado para cumplir intereses de privación de derechos y monetización de discursos de odio. Ante la falta de metas comunes y propuestas de futuro, se impone el reivindicar nuestra parcela y emprender esa lucha como último método de activismo. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Look, Pim, I know it's our job to help this guy and everything, but I think this guy's a lost cause. He's obviously made up his mind. Why don't we just cut our losses and get out of here? Y no es que una sana identidad no sea parte esencial de nuestras vidas. Con frecuencia, grupos reaccionarios, incluso dentro de la supuesta izquierda política, consideran que esas posiciones son individualistas, distracciones de la lucha colectiva. Es, de hecho, parte de la lucha colectiva encontrar espacios de diversidad, representación y tolerancia. Es transversal. Empezamos este vídeo tratando de concretar una definición para CRPG, sin demasiado éxito. Un género no puede estar determinado por la plataforma, sino por su contenido, mecánicas y las emociones que transmite. A pesar de ello, unas recientes declaraciones de Yoshi P sobre el término JRPG que considera despectivo, apelando a que se percibe como un género menor y lleno de clichés, pero se vincula con la nacionalidad de sus desarrolladores y no por sus decisiones de diseño. No hace falta decir que todos los problemas que acarrean con la identificación por nacionalidades y grupos étnicos, pero dicho esto, ¿podemos hablar de slapcore? Se trata de otra de esas ideas meméticas que aglutinan las diferentes culturas del este de Europa en torno a la creación no solo de una estética particular, facilitada por vínculos culturales comunes o el propio paisaje geográfico, sino por una percepción sombría y melancólica de su manera de entender el arte. Esta popularización se fomenta al separarse de lo que comúnmente se conoce como Eurojank, un término más generalista para aquellos videojuegos creados en Europa que, si bien pueden tener ambiciones, originalidad y riesgo, cuentan con presupuestos alejados de los AAA y tienden a tener un peor pulido técnico. Aunque el Eurojank es un concepto más generalista que inevitablemente incluye juegos de Europa Occidental, como en los casos de España y Francia, se ha ido focalizando más y más en Europa del Este, en parte gracias a la popularidad de los desarrolladores rusos Ice Peak Lodge y su manifiesto titulado El juego profundo. Publicado el 18 de marzo de 2001, el manifiesto exponía la necesidad de dar un salto cualitativo en la concepción de videojuegos que pasa por aceptar su condición artística. Para la gente de Ice Peak Lodge, esa condición tenía que surgir a través de la exigencia, tanto de la dificultad de los juegos como de crear un entorno incómodo. Además de los juegos de Ice Peak Lodge, como The Void o Pathologic, Rusia cuenta con obras como Milk Inside a Bag of Milk, The Friends of Ringo Ishikawa, o recientemente el más polémico y grandilocuente Atomic Heart. Ucrania se lleva la palma con sagas tan populares como Metro o Stalker. Polonia cuenta con los populares CD Projekt, autores de The Witcher o Cyberpunk 2077, pero también 11-Bit Studios, con títulos de estrategia moral muy estimulantes como This War of Mine o Frostpunk, o Acid Wizard Studios con su brillante Darkwood. El desarrollador más popular de Finlandia es el archifamoso Remedy Entertainment, cuyas historias siempre tienden a mostrar el lado más desolado de la existencia, aunque mantengan la apariencia de productos más comerciales. Pero también es la tierra de Ultra Kill o Cruelty Squad. Hay motivos para discutir la idea de que exista una comunidad imaginada en los términos con los que el historiador Benedict Anderson discutía el nacionalismo moderno. Al apuntar a un mercado global y enfocado en los gustos de un ruidoso porcentaje angloparlante, difícilmente se puede ver en términos de arraigo cultural, más allá del ocasional folclore. Pero incluso como producto de mercado, se define en base a ser juegos que exploran cierta desesperación del espíritu humano y la aplastante influencia de un pasado perdido. Son historias construidas sobre las ruinas, en un presente de miseria, pero pese a sus inclinaciones estéticas inesperadamente esperanzadoras.
Su amargura y obstáculos pueden ser superados paso a paso, con pequeñas victorias a base de persistencia. Y en ese acto de supervivencia hay una belleza inusual que muchas clásicas fantasías de poder del género ignoran por completo. Lastran una historia común en la que lo primero que se ve en el espejo o retrovisor es la caída de la Unión Soviética. En cierto modo hay una transversalidad entre las distintas expresiones nacionalistas de Europa del Este que va más allá de un pasado común, pero no se puede huir de las condiciones históricas que imponen su cosmovisión en nuestra cultura. Lo que sí se puede es aprender de ellas, y en la convivencia pronto nos damos cuenta de que la identidad está igualmente condicionada, y parte de nuestra identidad es, por supuesto, nuestra ideología. Ese es el papel de esta ciudad en el universo, porque, mientras nosotros nos movemos, la ciudad es estática. La lágrima es prueba de ello, porque nosotros partimos y la belleza permanece. La lágrima es un intento de permanecer, de quedarse rezagado, de fundirse con la ciudad. Pero eso va contra las reglas. La lágrima es una vuelta atrás, un tributo del futuro al pasado, o es el resultado de sustraer la mayor a lo menor, la belleza al hombre. Lo mismo sucede en el amor, porque nuestro amor es también más grande que nosotros mismos. Revachol es la antigua capital del mundo de Disco Elysium, un centro neurálgico que pasó décadas como monarquía constitucional. Tras siglos de declive en la salud mental y física de los soberanos, entre los que abundó una larga adicción a la cocaína, le siguió una pandemia viral que arrasó por completo con las esperanzas de la gente. El historiador y sociólogo Kravtsov instigaría algunas rebeliones populares a través de sus ideas de comunismo científico, colaborando en una revolución que se extendería en los distintos reinos. Para cuando la revolución llegó a Revachol, mediante abdicación real y asesinato del sucesor, se establece rápidamente una comuna. Aunque el éxito no es inmediato y estalla una guerra civil, el éxito de la revolución parece asegurado. Sin embargo, al otro lado del mundo, una coalición de países de ideología moralista, es decir, centristas, veían la revolución con miedo. Juntos deciden involucrarse con la operación Golpe de Gracia, un bombardeo masivo a Revachol. La coalición divide el territorio en 21 distritos y crea una zona de control para la Isola. Aunque las medidas neoliberales y las milicias consiguen poner algo de orden y paz que lleva a una década de bonanza económica, pronto las consecuencias de estas políticas se convierten en una eterna recesión. 20 años más tarde de los hechos acaecidos en Disco Elysium, Revachol será destruida por una explosión atómica. La ciudad nos habla, la ciudad respira y nos acompaña. El peso de su historia nos condiciona, nos obliga a movernos con cautela entre las distintas ideologías enfrentadas que conviven en un paisaje ruinoso. Eso significa que, como detective, navegamos entre las distintas ideologías de todos los personajes que nos encontramos. La postura más sencilla sería la del moralismo más básico, representado por King Kitsuragi, algo así como la postura oficial de la ocupación paramilitar que gobierna el territorio. Una visión amable de ciudadanos respetuosos con el orden y la ley, pero también subyugados a no quejarse, no protestar y no hacer uso de sus derechos. La historia de la ciudad se nos va revelando en distintas estampas, porque cada esquina es una representación de algunas de las eras que existieron previamente, un palimpsesto de regímenes y culturas colapsando sobre sí mismas en las calles en las que juegan los niños y se desesperan los adultos. En una ocasión, las balas en una pared revelan un fusilamiento. Ahora, imaginad Praga, en 1942. Un grupo de paracaidistas checos han conseguido atentar exitosamente contra Reinhard Heydrich, alto cargo de las SS, a cargo del protectorado de Bohemia y Moldavia, y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Los paracaidistas se refugian en la iglesia ortodoxa de San Cirilo, pero son delatados por un compañero y pronto 800 soldados nazis rodean la pequeña iglesia. Se inició un largo tiroteo, aunque los nazis necesitaban capturar a alguien vivo para darle un castigo ejemplar en su máquina de propaganda. Decidieron que no iban a continuar con el asedio y perpetuar un tiroteo, y buscaron inundar la iglesia. Pero los paracaidistas se guardaron las últimas balas para ellos mismos. Hoy en día se mantienen en las paredes de la iglesia los agujeros de las balas.
Yo estuve en esa iglesia, concretamente el 13 de noviembre de 2015. No recuerdo la fecha porque tenga una buena memoria, sino porque fue el mismo día del atentado en el Teatro Bataclan, en Francia. Ese día, Praga se llenó de soldados armados por las calles, casi tan rápido como las velas y las flores en homenaje con las víctimas. Ese solapamiento de sucesos es una muestra de cómo afrontamos la historia de la humanidad en función de los conflictos violentos y la herida que dejan en las ciudades, espacios que luego se pueden rehabilitar, pero que no abandonan sus fantasmas. Cuando nuestro protagonista se cruza con un desertor comunista al final de la aventura, una idea flota en el ambiente. That the bourgeois are not human. La cita en cuestión no habla tanto de la deshumanización del rival como de entender que lo que en primer lugar nos hace humanos es la empatía. La cuestión de fondo con Rebachol es que se encuentra prisionera, bajo una ocupación militar. Cierto, la revolución comunista era fragmentaria y frágil, pero, al menos en teoría, movida por la solidaridad de clase. La respuesta de los moralistas es incluso más agresiva que la de los monárquicos. La gente deja de ser vista como tal y empieza a ser poco más que un recurso, una cifra. Y eso es lo aterrador en la política del mundo de Disco Elysium. Este imperialismo invisible del mercado que oprime tanto como un rey loco, pero además lo ejecuta sin romanticismos, con la frialdad calculadora de una máquina. El activista Stokely Carmichael lo expresó de una manera muy elocuente cuando dijo: His major assumption was that if you are nonviolent, if you suffer, your opponent will see your suffering and will be moved to change his heart. That's very good. He only made one fallacious assumption. In order for nonviolence to work, your opponent must have a conscience. The United States has none. No es ningún secreto que los autores de Disco Elysium sienten favoritismo por las ideas comunistas. And Marx and Engels for providing us the political education. Thank you. Aunque hay una igualdad de validez para cualquier inclinación política que escojamos para nuestro personaje, y ninguna está libre de momentos satíricos, hay un anhelo por un sistema justo y irremediablemente condenado por la corrupción del alma humana. En los apartamentos de Capside, el detective puede encontrarse con dos estudiantes comunistas, en concreto con dos intelectuales autodenominados inframaterialistas. La discusión con ellos expone que la teoría masoviana se ha fragmentado en una docena de diferentes subideologías que, lejos de pensar en soluciones que permiten acabar con los abusos de la coalición, se encuentran debatiendo cuál de esos subgrupos tiene más o menos razón, con condiciones bastante esotéricas. La izquierda peleándose por cuál de ellos tiene un izquierdismo más puro es, paradójicamente, la mejor prueba del pensamiento de izquierdas de sus autores. Pero donde el juego definitivamente enseña sus cartas es, como no podía ser de otro modo, en la conclusión del misterioso asesinato. Al final de nuestra aventura ponemos rumbo a un pequeño islote frente al motel donde tuvo lugar la muerte de la víctima. Un disparo desde la costa habría sido la causa. Al llegar allí nos encontramos un búnker abandonado, o casi, porque allí reside el desertor. Con solo 16 años, el desertor vivió los bombardeos de la coalición en primera fila. Aunque el desertor era un firme creyente en el comunismo científico, la crueldad del bombardeo caló en su moral, llevándole a un estado de miedo primigenio. En un movimiento que él mismo define como reaccionario, abandona a sus compañeros y se esconde en la isla. Con todos sus compañeros muertos, el desertor cree que solo queda él para hacer frente a la ola de hipercapitalismo que ha inundado su tierra. Y allí se queda, en la isla, disparando al azar con su fusil a todo aquello que se ve como una amenaza. Avergonzado de no haber estado a la altura de sus ideales, se ha dedicado a cumplir penitencia como el último soldado en pie, peleando contra fantasmas. Los hermanos Clare, dueños del sindicato portuario, descubrieron su presencia en los siguientes años y utilizaron su anonimato y escondrijo para usarlo como asesino político, bajo la promesa de que usarían el sindicato para iniciar una nueva revolución. El desertor, contento con disparar a sus enemigos de nuevo y tener una misión, accedió a colaborar. Pero lo que nadie podía prever es que el desertor se enamorase de una muchacha joven, Clashy, que se encontraba en Martinez teniendo sexo en una habitación del motel con un mercenario antisindicalista. El desertor apretó el gatillo, movido tanto por el odio a su rival político como los celos, y ese es el cadáver que hemos estado investigando.
A muchos les podrá resultar una explicación algo alambicada, incluso el hecho de que el desertor no se encuentre en el sector geográfico que hemos explorado durante la gran mayoría del juego parece estar ahí para prevenir que lo encontremos antes. Pero es temáticamente muy relevante. Al igual que Revachol, este asesinato es la consecuencia de distintas personas con distintas ideologías encontrándose en el momento menos oportuno, en el peor lugar posible, fruto del caos y el azar y la distancia entre sus implicados. Cuando llegué a este final por primera vez, se me vino a la cabeza una historia que siempre me ha sorprendido, no muy distinta a la del desertor y quizás inspirada por los mismos eventos reales, los soldados japoneses que siguieron luchando en solitario tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esa historia la conocí por... Oh, Boogie Boogie, el más valiente y patoso de los detectives. Oh, Boogie Boogie, alabadúa, Detective Boogie es una serie de animación española emitida en 1994 que traslada algunos de los clichés del cine de detectives de los años 40, incluso elementos de slapstick, screwball comedy y otros detalles que, si bien pasaban por encima de su audiencia infantil, mostraban un interés de los adultos en el material que estaban tratando. En uno de los episodios, el detective Boogie investiga una isla en el Pacífico donde supuestamente hay un tesoro escondido en un cementerio secreto, en algún lugar de su jungla. Guardando el tesoro, se encuentra un soldado japonés que no comprende que la Segunda Guerra Mundial ha terminado y defiende su posición con ferocidad. Cuando el villano de la historia se hace con el tesoro, el soldado empieza a perder todas sus fuerzas, derrotado. Y el tesoro, como no, la bandera de Japón. A los dos desertores les motiva a seguir vivo su ideología. Sin ella, no tienen nada por lo que luchar. El soldado, ya moribundo, se abraza entre lágrimas a la bandera y pide descansar al fin con sus compañeros de batallón. En un inesperado giro dramático de la serie, Boogie trata de consolar al soldado con esta escena. Antes del gran viaje, me gustaría saber cómo ir la guerra. Abuelo, la guerra no va de ninguna forma porque la guerra terminó hace mucho tiempo. ¿Y quién la ganó? Los suyos, la ganaron los suyos, abuelo, los suyos. Lo sabía. El argumento detrás de esta escena es que el boom económico que había experimentado Japón implicaba que, en el desarrollo de la historia, el país había ganado un nuevo respeto por un mundo globalizado del mercado neoliberal. Pero lo que no sabían cuando escribieron esta escena en 1994 es que la economía japonesa acababa de entrar en una recesión de la que, a día de hoy, no ha salido. A esto se le conocen como las décadas perdidas. La muerte de ambos desertores no es tanto el apego de estos al mundo del pasado como una elegía por las ideologías, porque el acto político es un acto por cambiar las cosas y planear para un futuro en mejores condiciones. Pero cuando ya no hay esperanza y toda la cultura es uniforme y complaciente, ¿qué queda de la política salvo el mero acto de una resistencia personal? Podemos ver los actos de nuestro detective como parte de esa resistencia. En contraposición a la rectitud de Kim, nuestros métodos en el juego son siempre extremos. Podemos tratar de emular el extremocentrismo de los moralistas, pero las propias mecánicas del juego lo desincentivan. La no decisión no tiene cabida en un juego de rol, porque si algo demuestra vivir en un contexto político es que si tú no haces política, otros la harán por ti. La manera en la que Disco Elysium caracteriza a las distintas ideologías a través de las mecánicas ha sido ampliamente comentado, tanto que The Final Cut introdujo misiones secundarias específicas para desarrollarlas. El fascismo, por ejemplo, aparece en el mundo del juego como un mecanismo de supervivencia del ego ante el temor de la competencia sexual, fruto de las inseguridades que se fundamentan en el concepto de una predisposición genética al fracaso. Inclinar a nuestro personaje hacia el fascismo incrementa el daño que recibimos, pues presenta la ideología como una suerte de autolesión. La corriente ultraliberal nos regala dinero por cada defensa que hagamos del libre mercado y la eliminación de impuestos y regulaciones. A lo largo de este progreso podemos convertirnos en un intermediario de arte entre la grafitera anarcocomunista y un hombre tan rico que el espacio y la luz se doblan en su presencia. A cambio solo conseguimos unas participaciones, que se traducen en un número en nuestra interfaz, completamente inútil como si se tratara de Cruelty Squad. En otras palabras, la única recompensa que recibimos es por tratar de propagar la ideología, pero cuando al fin hacemos un negocio real, no hay nada para nosotros, salvo una palmadita en la espalda y muchas promesas. Es casi como si la ideología en sí misma fuese un esquema piramidal, donde se convence a alguien de actuar como un estafador para que no se dé cuenta de que es él mismo la persona que está siendo estafada. Desarrollar pensamientos sobre el moralismo o extremocentrismo nos lleva a ganar moral cada vez que propagamos el centro entre extremos como virtud. Si el fascismo era la negación de un presente que ha modernizado el mundo,
El moralismo es la celebración de ese presente como una utopía ya cumplida. Nada puede cambiar y nada lo hará. En cierto modo es otro tipo de negación, una negación proyectada hacia el futuro. De hecho, la misión vinculada al moralismo requiere que hayas intentado desarrollar la ideología fascista previamente. El juego contrapone la idea de cómo el moralismo se percibe a sí mismo, como un plan progresivo y reformista pero lento en beneficio de la humanidad, y cómo realmente actúa, como un sistema de autopreservación, de ahí que cure nuestra moral, que funciona en base a la inacción y al control. Una sociedad puesta en pausa. Finalmente, el comunismo no se queda atrás. En la historia del mundo de Disco Elysium, el comunismo parte con la ventaja de ser visto como una momentánea reacción que fue aplastada en menos de 6 años, sin el peso de décadas de dictaduras. Se plantea como un cambio de perspectiva basado en un pensamiento científico, por tanto el juego recompensa nuestros pensamientos comunistas con más experiencia. Y aunque el comunismo se presenta como una fe ciega en un futuro mejor, también se nos presenta su fracaso en operar en el presente para cambiar las cosas. Al definirlo tanto como ciencia y fe laica, el comunismo queda reducido a un ejercicio intelectual, tan narcisista como las ideologías anteriores, paralizado para operar principalmente guiado por la desconfianza en otros camaradas comunistas. Esta actitud casi infantil de rebeldía y desastre, de mapache asustado que propone cada visión política del juego, no puede evitar recordarme al filósofo esloveno Slavoj Žižek. They call me the word of philosophy, the Marx brother in the area of cultural theory. Cut the crap and cut the balls, just cut the balls. No hace falta más que mirarlo para ver cómo podría bien ser un personaje del mundo de Disco Elysium. De hecho, fue a través de Žižek donde primero escuché un famoso chiste postcomunista. Todo lo que el partido nos dijo sobre el comunismo era mentira. Por desgracia, todo lo que nos dijeron sobre el capitalismo era verdad. Žižek cuenta chistes, se come un helado, se casa con una supermodelo y nos deja la mejor frase de la historia en las discusiones sobre políticas. Where are the Marxists here? I don't know any. I don't. Who is the Marxist here? Es también un tremendo transfobo, xenófobo y, lo que es peor, critica películas que no se ha visto. Incluso los que argumentan que se ha de separar la obra del autor tienen que aceptar que esto es un buen caso donde autor y obra se funden. Žižek está en persona como personaje, su trabajo es performativo, su imagen es lo que ha puesto sus textos de relieve, los mismos textos que ponen, negro sobre el blanco, su forma de pensar, su reacción a las injusticias, su propia brújula moral sin intermediarios. Su trabajo es su palabra su honor. Por muchos devaneos que den nuestras condiciones, nuestras vidas se han ligado al concepto protestante de encontrar motivación para vivir en el trabajo, mientras que las condiciones laborales han ido empeorando y haciéndose más precarias en las últimas décadas, con el inevitable temor de que estaremos al borde de un equivalente a la revolución industrial. El crítico cultural Mark Fisher expresa muy bien cómo el shock de las repúblicas postsoviéticas muestra con claridad las metas de la propia coalición neoliberal bajo la que nosotros mismos somos súbditos. El capital de restauración apesta a derrota y agotamiento, como Europa del Este a finales de los años 80. El sistema soviético, al igual que el capitalismo neoliberal ahora, era un gigantesco imperio de la simulación, en el que por entonces nadie, ni siquiera el gran otro, creía. Salvo que, bajo el socialismo de Estado, al menos había viviendas sociales, energía suministrada por el Estado, etc. Bajo el neoliberalismo tardío, incluso en los países más ricos, como el nuestro, ni siquiera tenemos eso, solo una reedición dickensiana cibergótica, templos de las finanzas que se ciernen sobre los bancos de alimentos. La Inglaterra del siglo XIX sin la filantropía y los proyectos prometeicos de los capitalistas victorianos. Imaginemos intentar instalar un alcantarillado y un sistema de metro en el Londres neoliberal de ahora. Todo el West End parece una inmensa obra en construcción y un plató de cine, un terreno de ensueño lleno de ansiedad, en el que cada minuto aparecen nuevos obstáculos. Todo mal controlado por sistemas informáticos subcontratados que funcionan mal, impenetrables e ininteligibles, como reliquias dejadas por algún demiurgo gnóstico desaparecido hace mucho tiempo. La industria de los videojuegos, incluso en su condición de arte hipercapitalista y posmoderno, también tiene una larga y conocida historia de abusos laborales, que son solo una pequeña muestra de los horrores organizativos de hoy en día, en busca de un rendimiento y explotación de personas y recursos insostenible a largo plazo. Incluso dentro del propio Disco Elysium podemos encontrar las abandonadas oficinas de lo que otrora ocupaban Fortress Accident,
un grupo de diseñadores de juegos para radioordenadores. Es una inevitable referencia a los comienzos del equipo en una empresa bajo el nombre Fortress Occident, antes de que acabaran por ser lo que hoy conocemos como Zaun. También podemos encontrar nuestros propios juegos de mesa, comprarlos y abrirlos, leer sus instrucciones y llevarnos sus fichas. Uno de ellos, llamado Suzerain, que significa señor feudal, comparte título con un magnífico juego de gestión política que saldría en 2020. Suzerain expone la idea de un país en transición, de un modo muy similar a Revachol. Y como presidentes recién electos en un nuevo régimen democrático, tenemos que determinar cuál será la dirección ideológica del país al final de nuestro mandato. Si sobrevivimos a él, claro. Es un juego lleno de matices y complejos equilibrios que recrean bastante mejor la experiencia de la política que la mayoría de simuladores estratégicos, si bien nos coge una perspectiva militante. Quizás una perfecta pieza de acompañamiento a Disco Elysium, aunque sea por casualidad. Que estos juegos se encuentren en la zona conocida como el Distrito Comercial Condenado, se exponga la idea de horarios infrahumanos y de cómo el crunch y la búsqueda del perfeccionismo lleva a los empleados a la locura y a la empresa a la ruina, está solo para reforzar esa idea de la precariedad del sector. Y quién nos iba a decir que un juego que denunciaba eso mismo a viva voz acabaría siendo un paradigma de los abusos laborales. His feet are light and nimble. He never sleeps. He says that he will never die. He dances in light and in shadow, and he is a great favorite. He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. El 16 de marzo de 2023, Zaun anuncia Collage Mode, un parche que permitirá utilizar los personajes de Disco Elysium como un diorama. En principio parecía simplemente otra opción del modo fotográfico, tan extenso en otros juegos, pero la reacción de muchos fans fue de inmediata repulsa. El motivo es que unos meses antes, en octubre de 2022, Martin Liuga, uno de los cofundadores originales del colectivo, declaraba que Zaun había muerto como proyecto artístico y que tanto Kurbitz como Rostov y Himper habían sido obligados a salir de la compañía. Comentarios posteriores dejan claro que Kurbitz, Rostov y Himper se habían mostrado muy reacios, cuando no directamente contrarios, a todo el contenido post-juego. Esto incluía la versión de The Final Cut o la línea de ropa que promocionaba la empresa. Aquel colectivo de artistas jóvenes y anarquistas se habían encontrado de repente en el centro de una empresa que explotaba su propiedad con un tono jocoso y de distanciamiento irónico que lo desprendía de su valor subversivo. El canal People Make Games, creado por Chris Pratt, anuncia a bombo y platillo un documental investigando la situación de Zaun. Aunque es muy ilustrativo, es fácil ver en él algunas de las trampas habituales de la prensa de videojuegos al tratar temas de explotación laboral. Al establecer una supuesta aproximación objetiva, se sitúan en una equidistancia con la situación donde se enumeran los pecados cometidos tanto por los accionistas como los miembros del equipo artístico. El testimonio con mayor peso es el de Argo Tulik. Como amigo de Kurbitz desde hace más de 20 años, su postura es que su compañero había sido deshonesto al apropiarse gran parte del mérito del trabajo, que gran parte del tiempo del desarrollo se vio enfangado por las duras críticas de Kurbitz al trabajo del equipo, y que meses después del lanzamiento, con el equipo volviendo a trabajar para crear The Final Cut, Kurbitz había abandonado toda responsabilidad y no hacía ningún trabajo dentro de la compañía. Naftali Faulkner, desarrollador del genial y contestatario Umurangi Generation, probablemente el único videojuego más militante que Disco Elysium, escribió un largo hilo en el difunto Twitter sobre cómo el documental de Chris Pratt planteaba el conflicto laboral con un completo distanciamiento, desde la posición centrista. Si bien el comportamiento de Kurbitz pudo ser reprobable, no hay duda alguna de que el mundo de Disco Elysium es el proyecto que estuvo madurando durante años, con muchos colaboradores ocasionales, sin lugar a dudas, pero no es difícil ver que en gran parte de la autoría le pertenece. Que su propiedad sea arrebatada por triquiñuelas financieras, bajo la excusa de que no tuviera un comportamiento profesional, es bastante más grave. Porque al final del día lo que estamos diciendo es que solo las personas con un comportamiento ejemplar se merecen mantener sus derechos. Obviamente Chris Pratt y su equipo tienen que lidiar con comentarios a posteriori, en medio de una batalla legal por resolverse y donde el papel de la prensa se acerca menos a aclarar la verdad que a convertirse en la plataforma de las relaciones públicas de las partes en disputa. No puede más que palidecer a la comparativa del que, quizás, sea hoy por hoy el mejor documental sobre el trabajo del desarrollo en un videojuego, Double Fine Sequel Odyssey.
El documental, de 16 horas, completamente gratuito en YouTube, donde se sigue con todo lujo de detalles los años de trabajo en Psychonauts 2. La cuestión detrás de este documental es que muestra, de un modo muy transparente, la tensión entre una parte pragmática y eficiente del trabajo y las dificultades de poner un calendario o un presupuesto a los impulsos artísticos que hacen que un producto tenga un mimo especial. Tim Schafer ha recibido algunas críticas por lo que a todas luces parece mostrar su incapacidad para cumplir fechas y organizar su equipo, consistiendo en largos periodos de brainstorming y conceptualización del juego y exigiendo grandes cambios al final del proceso. Schafer está lejos de ser el peor jefe de la industria, porque al menos parece mostrar no solo cierta empatía por sus empleados y compañeros, o por crear juegos con el estándar de calidad que considera idóneo, pero también alguien lo suficientemente honesto como para reconocer sus errores e incluso mostrarlos públicamente en el documental. Schafer cree que más transparencia en estos asuntos son algo que la industria tendrá que aceptar para mejorar sus condiciones laborales, pero él tiene que convivir con un dilema. Cuando está al cargo, como muestra el documental anterior Double Fine Adventure, los plazos no se cumplen, las dificultades de financiación afloran y el resultado puede considerarse demasiado indulgente. Cuando en Psycho Odyssey decide apartarse para dejar el cargo a un profesional de la industria, su equipo se muestra desmotivado e insatisfecho. Es fácil ver que esa trampa del carisma del líder es muy similar a lo narrado por Kurbitz, si bien es probable que el nivel de tensión y estrés fuera aún mayor, dado que no tenía lugar delante de un equipo de cámaras. Cuando en su entrevista a Tulik, que continúa trabajando para Saúl, dice que las necesidades laborales de los ahora centenar de empleados superan la necesidad particular de Kurbitz como creador del mundo, está ofreciendo una consideración utilitarista donde los grandes beneficiados no son aquellos que consiguen conservar su empleo sacrificando a figuras esenciales en la obra, sino los accionistas, como Compus y Havel, que han maniobrado para apropiarse de un proyecto que no le corresponde. Mirad, un momento para una anécdota personal. He trabajado en proyectos con grandes equipos internacionales donde, aunque mi responsabilidad era menor, era fácil ver cómo la gente al cargo se aprovecha de la energía de los demás. Pronto encuentran maneras de hacer sentir a la gente que esos proyectos tan grandes e importantes merecen cualquier sacrificio y que si alguien no sigue a rajatabla las exigencias y demandas de los directivos, esa persona es peligrosa para el proyecto y debe ser aislada y boicoteada. En esos equipos siempre habrá alguien que considere esto una oportunidad de medrar, y otros que, con buenas intenciones, decidan permanecer con la mayoría porque, al fin y al cabo, ¿cuál es el valor de una simple persona cuando el proyecto puede, potencialmente, favorecer a un centenar o incluso más? Fascismo, vaya, estamos literalmente definiendo fascismo, lo que supongo que en el fondo es apropiado hablar con un juego como este. No culpo a los empleados que han seguido aún descontentos con Kurbitz. Si algo creo que debe quedar claro en esta sección es que las necesidades materiales tienen un papel central en nuestra vida, que determinan nuestras decisiones. La cuestión es si el vídeo de People Make Games no está sirviendo para crear una narrativa interesada, donde los empleados se prestan a mostrar los aspectos más negativos de sus jefes para distraer del hecho de que un grupo de estafadores ha maniobrado para robarle el trabajo de su vida. Incluso con mi mejor aprecio a People Make Games por su increíble trabajo documental, es difícil no ver el problema a la hora de abordar una cuestión de autoría sobre Disco Elysium que tendrá que ocupar su sección posteriormente en este vídeo. La consecuencia final es que 3 de los responsables más visibles de la creación del mundo de Disco Elysium ahora están vetados no solo de hacer una secuela o incluso contenido que transcurra en el mismo universo. Está incluso por ver, a la fecha a la que escribo esto, si podrán volver a trabajar en un videojuego. Y no es que en la industria no abunden malos jefes que inexplicablemente continúan al mando. Notorios los casos de Bobby Kotick o David Cage, con un historial que hace sombra a cualquier problema que tuvieran con Kurbitz. Tampoco es una solución a largo plazo para quienes se quedan en Saúl. La recepción del Collage Mod es una buena muestra de que no se puede seguir ganando dinero de una obra a base de inercia y solo buscando guiños cómplices. Supongo que no podemos escapar de la corrupción humana. No podemos escapar de... Cerca de Cero es una novela cuya autoría se atribuye a Nathan Dubovitsky, presunto seudónimo de Vladislav Surkov, político y empresario al que frecuentemente se vincula como uno de los principales ideólogos del Kremlin y del concepto de democracia soberana. De un modo similar a Sin Título 12 de Kaurkender, la novela se ocupa de presentar a una figura de las élites políticas más corruptas, solo con el caso de Surkov tiene un innegable aroma a confesión autobiográfica o al menos de fantasía personal.
Un Relaciones Públicas encarga poemas para hacerlos pasar por obras escritas por un gobernador regional bajo seudónimo y así presentarlo ante la prensa como un político culto. Se suceden sobornos para ocultar casos de incompetencia e informaciones contradictorias para inundar la opinión pública, a través de medios de comunicación vendidos al mejor postor, de confusión y paradojas. El fin último es la locura social. Si todo está lleno de ruido y nada resulta creíble, la verdad deja de existir, los factores de los problemas sociales dejan de ser diagnosticados y por tanto señalados, ni mucho menos tratados. Es encerrar a la sociedad en una viscosa prisión de ámbar y dejar que cristalice. Lo que la KGB llamaba desinformacija. Parte de esta campaña no se centra tanto en conseguir objetivos como, en palabras de Steve Bannon, llenarlo todo de mierda. En ocasiones, gente como Surkov y Bannon se han presentado en medios como genios de la propaganda, pero la realidad es bastante distinta. La desinformación es un toro salvaje y no tiene dueño, y a veces puede acabar corneando a quien la soltó. Es una estrategia sin estrategia, una que se quiere presentar a sí misma como inteligente, pero que se parece mucho a un troll gritando en un foro de internet, o a un borracho que ha perdido todas las inhibiciones. El mundo de Disco Elysium no existe como un archipiélago normal. Entre las grandes masas de materia que conforman las isolas se extiende algo llamado la palidez, una ausencia de materia. Cuando la palidez y la materia confluyen, se establecen unos límites o portales. En esencia, la palidez es un océano de nihilismo, un agujero negro que ocupa 2/3 del territorio, y se está expandiendo, devorando todo a su paso. What's so funny about that? Fantasia has no boundaries. But why is Fantasia dying then? Because people have begun to lose their hopes and forget their dreams. So the nothing grows stronger. What is the nothing? It's the emptiness that's left. It is like a despair, destroying this world. And I have been trying to help it. But why? Because people who have no hopes are easy to control. And whoever has the control has the power. Aunque una clara metáfora para la pérdida de la esperanza, el triunfo del cinismo, el fin de la historia, o en general, la ausencia de una verdad y de un mundo tangible y unívoco, el protagonista de Disco Elysium puede referirse a este fenómeno como polución humana, asociando el fenómeno a otro concepto menos abstracto, el cambio climático. En general, esto sustenta la idea del ser humano como una criatura condenada a tener una clara comprensión de su minúsculo tamaño en el orden del mundo natural, donde la destrucción de estrellas es una rutina y la vida poco menos que un milagro. Si ni siquiera el planeta que habitamos es una certeza, un mundo estable y permanente, entonces no hay forma de asirse a la realidad. Todo es cuestionable. La palidez se traga la materia, pero también modifica nuestros recuerdos. La palidez es la oposición a la existencia, al ser y por tanto a la identidad y a la concepción materialista de la historia. La palidez es desinformacija. Volviendo al vídeo de People Make Games, Chris Pratt concluye su reportaje con la idea de que no podemos saber la verdad. Pero cuando cuestiona a Kurbitz por los supuestos abusos de poder cometidos durante el desarrollo del juego, y Kurbitz contesta que se niega a entrar en esa polémica y que sea equiparable, Pratt pronto despeja cualquier duda de objetividad para declarar que encuentra la conducta de Kurbitz inexcusable. Tal vez le hayan robado el trabajo de su vida, tal vez Kurbitz sea un mal jefe sin empatía. Todo está demasiado embrollado como para dilucidar una postura. Y así es como funciona la desinformacija. ¿Para qué luchar por algo si nada lo merece? Si la interfaz de Disco Elysium con sus voces discordantes se moldeó en base a Twitter, es interesante ver cómo se genera una desintegración. Los constantes cambios de normas de su dirección, su rebranding y otras decisiones buscan erosionar nuestros cimientos. Internet está muerto, dejándonos solo pequeñas isolas. Bots que generan contenido para que sea consumido por otros bots, propiciando unos datos de visibilidad a empresas anunciantes cuyo marketing no es recibido por seres humanos. Sistemas que en búsqueda de una mayor capitalización acaban por destripar su gallina de los huevos de oro. Buscad en Google y descubrid cómo se promocionan más los contenidos que tratan de venderte algo que de informarte.
La teoría del Internet muerto, que dice que esta situación se hizo patente alrededor de 2016 y ha ido incrementando, parece más viva en 2023. La palidez nos devora poco a poco. Pero que un juego presente un mundo desolado no implica necesariamente un punto de vista pesimista. Con la salvedad de mundos grimdark como el que presentan universos como Warhammer 40.000, donde incluso ahí tiene un marco satírico con el que poner cierta distancia con los hechos más dramáticos, la desolación de Disco Elysium está para puntuar los pequeños brillos de esperanza, atisbos de humanidad y belleza que contrastan con la oscuridad imperante. El protagonista de nuestro juego está en su situación por una mujer, Dora, la figura que realmente nunca conocemos salvo por visiones pseudo-religiosas que ponen en duda la credibilidad de nuestro narrador. Dora ha dejado una enorme herida en el detective que trata de silenciar con drogas y alcohol. La imagen desvirtuada de este amor de juventud es también el motor de Extraño y Terrible Aire, el enorme peso que puede tener en nuestra vida, en nuestras acciones, la persona amada y el daño que lleva consigo. Algunos pasajes del juego dejan entrever las tendencias autodestructivas o incluso suicidas del protagonista. Por eso, en la locura de un mundo en desaparición, encontrar un críptido es un símbolo de que merece la pena vivir por cómo la vida nos sigue sorprendiendo cada día, por muy cansado que estemos. Kurbitz señala a Kemper y su periodo de desintoxicación como una inspiración para el personaje, y la realidad de este proceso es, en secreto, el cordón umbilical de Disco Elysium. Cuando lo jugué por primera vez encontré que la resaca con la que se inicia el juego era lo suficientemente severa como para hacer caso omiso de las drogas a lo largo de toda mi partida. Lo conseguí y fue un pequeño éxito moderado, pero no era distinto de plantearse, por ejemplo, una partida en modo pacifista en cualquier otro CRPG. Son cosas que haces para probar los límites del juego y cómo de lejos eres capaz de llegar en tu propósito. Desafíos autoimpuestos. No le di más importancia. Lo cierto es que llevo algo más de 4 años como abstemio. No voy a llorar aquí diciendo lo difícil que es en situaciones sociales y la presión constante que se recibe por beber. Era una decisión propia y personal, pero que ahora, echando la vista atrás, esa primera partida, me permite ver las cosas de otro modo. Todos tenemos nuestra propia Dora, esa persona que estableció una impronta en nosotros de un modo tan irreal que no es más que una fantasía, un icono aspiracional, una figura redentora a la que suplicar. A veces esas súplicas se buscan en el fondo de una botella, a veces nos refugiamos en usar nuestra ira contra otros, amparándonos en nuestros principios. A veces nos negamos a reaccionar o tratamos de elevarnos sobre la situación despreciando a otros. Y en cualquiera de esos casos no hay espacio para la esperanza, solo su anhelo. En la carta que Kurbitz escribe a Brad expone que para ser escritor primero hay que creer en algo. La expresión artística en un mundo que se viene abajo es la confirmación de la fe en el espíritu humano. La banda de música del Titanic. Sin arte nuestra existencia estaría en cuestión, y aquí es donde quiero yo llegar. El trabajo de Alexander Rostov en el juego es uno de los puntos que más llama la atención. Entre la psicodelia pop art y el posexpresionismo más tenebroso, el trabajo de Rostov es una seña de identidad del juego, 1000 veces imitada desde su lanzamiento. En sus pinceladas se encuentran los cuerpos quebrados por las pinturas de Jenny Saville o Alex Kanevsky, la decadencia moral de entreguerras de Otto Dix, o su reflejo pop pero grotesco de las obras de Chris Mars. Las influencias se suceden en Disco Elysium. En lo literario habitamos una ciudad propia de China Mieville, en una situación no tan distante de las obras detectivescas de Dashiell Hammett, mientras a nuestro alrededor se suceden historias de miseria humana que evocan a Emil Zola. La palidez cumple la misma función mística que la zona de los hermanos Strugatsky, que inspiró la saga Stalker, y del poeta Arby Sick, que no he tenido el placer de leer. Aunque los juegos del Infinity Engine son claramente el modelo a seguir, una de las influencias más directas y notables probablemente sea Kentucky Route Zero. Si bien no ha recibido el mismo prestigio que Disco Elysium, la aventura gráfica de Cardboard Computer es un constante desafío al jugador, una experiencia que puede resultar obtusa y frustrante pero muy valiosa. El juego se presenta desde una perspectiva de clase, bajo la idea de la historia de las pequeñas zonas rurales que explotaron durante la conquista de América y se convirtieron en la columna vertebral de la explotación capitalista, solo para acabar abandonados por la reducción de costes en la deslocalización de empresas y las abrumadoras consecuencias de la crisis financiera de 2007. En Kentucky Route Zero podemos explorar ese pasado de mineros explotados, de tecnologías que han dejado de ser útiles
y destinos que ahora han sido abandonados. El juego casi se presenta como una exposición arqueológica en un museo, las tonadas de los mineros, los objetos cotidianos que ahora resultan arcaicos o inútiles, el pasado propio de las aventuras gráficas como Colossal Cave Adventure. Hay una frialdad en los hechos que se confirma cuando el juego abandona a uno de sus protagonistas. Notamos esa ausencia, y el juego dedica su último acto en sumergirnos en el duelo, orquestando un funeral por todo lo que ha quedado atrás. Es además un juego que hace un fantástico uso de las distintas formas de exponer diálogo: programas de televisión, placas explicativas de un museo, una obra de teatro, llamadas de teléfono. La ubicuidad del diálogo en las diferentes plataformas parecen querer romper con la tecnología y las convenciones de estas para tratar de expresar una verdad más honesta y de corazón, la necesidad de los seres humanos de conectar unos con otros, y lo que perdemos cuando esas conexiones se rompen. Kentucky Route Zero quizás era demasiado áspero para el gran público que abrazó similares ideas en Disco Elysium. No había redención en el juego de Cardboard Computer, solo un respetuoso silencio por lo que hemos perdido. En cambio, cuando el modo collage de Disco Elysium se anunció, también pudimos ver lo que Disco Elysium corría el riesgo de ser y no debería ser nunca: una versión autoconsciente de sí misma, más centrada en generar contenido viral por las redes sociales que en emocionar al jugador. El buen arte busca que reaccionemos con un giro inesperado en una conversación, no como un anuncio o un juguete que pasa de mano en mano. Lo que una obra puede hacer es hablarnos de tú a tú, y eso es intransferible. Durante el juicio de Kender tuvo lugar un momento destacado por la prensa literaria cuando la fiscal Leah Packel preguntó por el uso de los tabúes sexuales y las transgresiones en su obra. Kender expuso entonces su filosofía de que es necesario cruzar líneas para que el arte tenga un significado y ofrezca una visión diferente del mundo. Cuando Packel le cuestiona si realmente cree que el arte tiene que tener un significado, Kender replica: solo para el artista y nadie más. El artista es responsable de él mismo y su trabajo, pero no lo es de otra gente. Esta visión del arte puede resultar individualista, pero también íntima. En contraposición, se ha impuesto en debates online una lectura totalmente errónea de la muerte del autor de Roland Barthes. Mientras el crítico francés exponía el interés estructuralista de darle vida a la significancia de un texto por encima de la figura y versión inequívoca del autor, esto significa que una obra cobra vida en ojos de quien la contempla. A menudo ve usada la idea de la muerte del autor no como un campo de posibilidades para el análisis, sino como un comodín en el que el autor es insignificante o incluso una figura que debe desaparecer. Parte de estas ideas vienen impulsadas por campañas mediáticas que promueven un tipo de arte en manos de grandes corporaciones, donde las decisiones se toman en comité, bajo los augures de estudios estadísticos, algorítmicos u otras supersticiones que, aseguran sus defensores, minimiza los riesgos financieros. Este año se ha marcado por la rápida evolución del aprendizaje automático, erróneamente popularizado como inteligencia artificial. De su mano ha llegado también un discurso sobre cómo los autores son solo catalizadores de una idea platónica de creatividad, donde un artista es reducible a una máquina que hace collage de ideas que le preceden. La reproducibilidad del arte es una cuestión con al menos un siglo de historia, puesto de manifiesto por el filósofo marxista Walter Benjamin. Cuando Benjamin habla de un aura en el arte, se refiere a un componente intangible que acompaña a esas obras que son irrepetibles, una manera de ritualizar la originalidad. Eso no significa que una obra reproducible, como puede ser un videojuego del que existen millones de copias digitales idénticas en su funcionamiento, no tenga algún valor artístico, sino que nuestra perspectiva en la manera de entender el arte ha cambiado de la sacralización de lo único a una politización del arte. Todos esos análisis de obras en función de si se ajustan a nuestra moral o ideología particular no entienden que no se trata de llegar a certezas. El arte va de proponer diálogos, sino el arte convertido en criaturas inferiores, un sermón, publicidad o mera propaganda. Es difícil no ver en 2023 que hay una intencionada búsqueda de separar finalmente el arte del acto mismo de crear. La huelga de guionistas en Hollywood tiene lugar mientras escribo estas líneas. La precarización de los diversos sectores liberales se va incrementando a un ritmo acelerado. Todo esto está diseñado para ofrecer productos de mínimo coste, predecibles, sin sustancia, algo que contente a todo el mundo sin entusiasmar a nadie. Está por ver lo que el futuro puede traer a los responsables de Disco Elysium a uno u otro lado de su litigio, pero es inequívoco que hay intención de privar a obras como esta de sus colmillos, para que ya no puedan morder nuestras conciencias. Puede que la revolución no llegue inspirada por una obra de arte genial, porque el mercado siempre encontrará la forma de adoptar la popularidad de la obra y convertirla en mejor objeto de consumo desechable e intercambiable. Así lo expresaba el propio juego, como si ya avanzara su terrible futuro.
One may dye their hair green and wear their grandma's coat all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. Tanto Mark Fisher como Slavoj Žižek popularizaron de nuevo la frase «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». La frase la originó en 1978 el historiador cultural H. Bruce Franklin en un artículo explorando la obra del escritor de ciencia ficción J.G. Ballard. Pero en la misma generación de escritores que Ballard, Ursula K. Le Guin dejó otra frase. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Nuestro querido detective es atrapado en una red donde todo se confunde, en un mundo en retroceso y donde no tiene acceso al poder para cambiar las cosas. Sin embargo, hay posibilidades, porque nada está escrito en piedra, mientras Harry Dubois pueda hacer de su realidad lo que él prefiera. O como dijo el antropólogo David Graeber, "The ultimate hidden truth of the world," he wrote, "is that it is something we make, and could just as easily make differently." Hasta entonces, bailemos.
Never, ever, ever, baby. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden.